Ok, muy buenos días. Bueno, vamos a continuar atendiendo el tema de la clase, pues, de planificación de recursos humanos, como hemos estado conversando en las clases anteriores, de qué, pues, se trata realmente la parte, pues, de el sistema que, aquí tenemos, el sistema que permite la planificación de recursos humanos. Como hemos estado conversando en diferentes ocasiones, ustedes saben que la planificación de recursos humanos está muy ligada o va de la mano con el tema de la planificación estratégica que tiene la empresa. Primero debemos conocer, como ustedes pues ya han visto en las otras clases, la importancia que tiene pues el plan estratégico de la empresa. Una vez nosotros conocemos cuál es la hoja de ruta que lleva el plan estratégico de la empresa, entonces nosotros podemos ir trabajando con el plan estratégico de recursos humanos. Obviamente, cuando nosotros decimos, bueno, el plan estratégico está basado en el uso de los recursos, que en este caso en recursos humanos, obviamente, son los recursos humanos. Entonces, dentro pues de algunos de los temas que nosotros habíamos concretado, podemos hablar de hecho de la parte de la rotación que tiene el personal. Es un tema que a veces pues como especialistas en recursos humanos no nos debe asustar, es algo que ocurre, que se puede dar en la parte del recurso humano porque contiene pues estos movimientos que se dan por diversas situaciones. Mire, la rotación del personal consiste en los movimientos de personal que se dan en la empresa, que pueden ser a nivel interno o a nivel de procesos. Tiene que ver con la desvinculación de los empleados, sea por una decisión de la empleada o puede ser por una empresa. Estos son algunos conceptos que lo podemos definir también como las fluctuaciones que el personal tiene entre una empresa y su ambiente, el volumen de personas que ingresan a la empresa, bien, dejan la organización según Chiavenato. Bien, la movilidad interna, ¿por qué se da? Ok, la movilidad puede darse por el tema de promociones, porque dentro de la parte de recursos humanos se puedan dar promociones, que es muy importante porque también esto ayuda a la empresa y a los colaboradores a tener pues ese sentimiento de pertenencia con la empresa, cuando se siente reconocido, porque puede ser que usted tenga tener un plan de promoción que no solamente le va a ayudar en el reemplazo de recursos humanos, sino que también hacer esos movimientos pertinentes dentro de la compañía y que le puede dar pues esa oportunidad de promocionar a una persona pues que está haciendo un trabajo y que usted ha visto que pues se ha capacitado y además tiene la experiencia y cuenta pues con todos los requerimientos, perfecto. Usted lo puede utilizar dentro de su estrategia para darle esa promoción. Igualmente, los movimientos que se dan horizontales, que esto pues se refiere a los movimientos que están en la escala de contrataciones. Igual la estabilidad pues que es relativa. Muy bien. La rotación normal, ok, cuando yo le decía que en ocasiones el recurso humano puede como alertarse un poco por el tema de que, bueno, se te va el personal, hay una reducción, es normal que dentro de las empresas esto ocurra. Esto puede ocurrir por una reducción normal, por un tema de estrategia. Puede ser por renuncia, por la no contratación y por el congelamiento de plaza, ya sea por alguna razón estratégica, puede ser por los temas de estrategias que se ven vinculadas con el tema del presupuesto. También esto, pues, implica que la reducción en los niveles de empleo se den o también por que no tenga tensiones o por aquellos que no se dan con conflictos. Miren, es muy importante
considerar que la rotación de recursos humanos se va a dar, por lo tanto hay que estar preparados. De hecho, el plan estratégico se hace exactamente para esto, para estar preparados para esas necesidades que va a tener la empresa dentro del manejo de recursos humanos, porque realmente los especialistas de recursos humanos deben estar preparados como un plan de contingencia, tener ese personal que va a necesitar en un momento dado. Entonces, como estábamos hablando, hay causas de la rotación. Puede ser la falta de concordancia con lo que una persona espera encontrar y la realidad del entorno de trabajo. Esto es muy dado porque, claro, todas las personas en ocasiones, pues cada quien individualmente tiene un plan de vida profesional. Puede ser que lo que esa persona pues esté esperando contratar no es lo que encuentra en la empresa, pues que no va a la realidad del entorno de su trabajo o lo que pues esa persona espera, y sobre todo, por ejemplo, cuando usted tiene contrataciones con personas que pues se están preparando, obviamente cuando ya pasa un término, ellas pues quieren escalar a otras etapas de la vida profesional, y en ese sentido pues tenemos que estar preparados porque ese puede ser una causa de la rotación del personal. Políticas rígidas de promoción, desarticulación entre la demanda del recurso humano y los compromisos que tiene la empresa. Esto pues en ocasiones pues es muy importante considerar que se puede dar reducción de personal, ya sea porque la empresa ha determinado hacer esos cambios o tomar esas medidas, toda vez que, bueno, la empresa pues ha considerado que por la situación que nos encontramos, por ejemplo, ahorita en pandemia, ustedes saben que por el tema del COVID, esto sí ha tocado a las empresas. En algunas ocasiones las empresas han tenido que hacer reducciones de personal que son considerados. Entonces, son temas de la estrategia, del plan estratégico. De hecho, por ejemplo, en esta semana yo recibí pues una llamada de una persona que me decía, bueno, que a su vez pues es gerente de una empresa reconocida, y me dice: Liz, a mí me liquidaron, fui votado por un tema de estrategia. Y estas cosas suceden, ¿ok? Cuando las empresas se están reorganizando o haciendo una reingeniería, también se pueden dar bajas, no solamente porque la persona pues ha incumplido en algo, simplemente porque el plan cambia, y así también cambia pues la manera de organizar el trabajo. Ya no vamos a trabajar con un gerente de planta, ahora vamos a tener un gerente regional por temas del mismo negocio pues de la empresa. Entonces, es importante reconocer que también por esto se da este tipo de rotaciones. Miren, datos relevantes de la rotación. Estos datos son relevantes para la planificación del personal. Primeramente, cuando iniciamos el año, ¿verdad? Nosotros debemos ir haciendo nuestro plan estratégico. Es como yo les he estado mencionando en muchas ocasiones, el manejo del presupuesto. No podemos estar haciendo planes en los temas de recursos humanos si usted no sabe con qué dinero pues usted va a contar para poder hacer esas contrataciones, para poder manejar su presupuesto, porque hay empresas que, por ejemplo, utilizan más recursos del que realmente requiere la empresa, digamos, presupuestalmente hablando. Entonces, primero tenemos que hacer un plan de contingencia, cómo lo vamos a ir resolviendo. Uno de los temas que podemos ir observando es cuántos empleados se jubilarán en cada año y en qué puestos. Hay empresas que por la complejidad de su misma estructura, porque miren, hay empresas que pueden tener estructuras pequeñas. Usted puede saber, bueno, usted se da cuenta cuando una persona se va a jubilar, cuando está, usted la ve todos los días, pero cuando son empresas grandes, ¿verdad?, que tienen alrededor de 200, 300, 400 empleados, o a su vez también tienen varios
tienen, ¿verdad?, otras oficinas o tienen sucursales. No son 20 empleados, pueden ser 200, 300, 400, 500 empleados. Entonces, ¿cómo usted puede llevar eso pues en orden? Usted debe llevar un plan estratégico o algo anotado donde usted señala cuántos son los empleados que se van a jubilar en cada año y en qué puestos. Y ir haciendo un plan de cómo usted va a ir reemplazando esas posiciones, ir preparando a su personal, porque el plan estratégico de recursos humanos lo que permite es que usted tenga como un backup siempre cuando se dé la necesidad de contrataciones. No es que, por ejemplo, bueno, surge una contratación, vamos a contratar inmediatamente, porque pareciera que fuera un tema como fácil de manejar, pero a veces resulta complicado poder tener el personal capacitado para un puesto en específico. Entonces, ¿cuántos empleados con antecedentes apropiados están disponibles para la promoción? ¿Cuánto personal con qué características necesitará usted reclutar? Si se requiere reducir el personal por la reorientación del negocio, de las políticas. Por eso que es importante siempre conocer cuál es el plan estratégico que tiene la empresa como tal. Porque el plan estratégico de la empresa como tal te va dando como una ruta a seguir y así usted puede ir haciendo su planificación. Miren, la rotación no es una causa, sino un efecto. Esta es la perspectiva que nos dice Chiavenato, pues que hablaba sobre el comportamiento del recurso humano. Dice, es la consecuencia de ciertos fenómenos internos y externos a la organización que condicionan el activamiento del personal. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que puede ser un fenómeno que se dé dentro de la empresa porque, bueno, hay despido, hay rotación, porque las personas pues deciden buscar otras ofertas, toda vez que el mercado tiene otras ofertas que podemos utilizar, o puede ser también porque factores externos nos impactan. Por ejemplo, como vamos a seguir con el tema de COVID, porque pues el tema del momento, ¿ustedes creen que realmente el COVID ha impactado de manera externa a la organización? Obviamente sí, porque si usted, por ejemplo, baja por desempeño o porque no vende lo que usted pues había organizado vender, obviamente todo eso son estrategias que debemos utilizar para poder afrontar este comportamiento y a su vez pues condicionan las actitudes de las tomas de decisiones en el tema del personal. Fenómenos externos de rotación, pues la oferta y la demanda en el mercado, la coyuntura económica de la empresa, oportunidades de empleo que se dan en el mercado. Estos son algunos de los fenómenos internos: política salarial, política de prestaciones, tipo de supervisión de personal, oportunidades de crecimiento y cultura organizacional. Todas estas son temas que se dan dentro de la empresa y que pueden afectar el tema de la rotación. Miren, toda rotación tiene un costo, que era lo que yo le decía a ustedes. O sea, a veces nosotros pensamos que la empresa, no importa pues que utilicemos tiempo para capacitación, el tiempo para la recontratación, digo, las renuncias a su vez traen un costo que está sumergido en capacitación, en esa pérdida, la separación, porque cada vez que una persona renuncia, recuerda que tenemos que hacer de nuevo el ciclo de la contratación, de la capacitación, del reintegro de esa persona nueva al puesto de trabajo, y todo eso es un costo que suele suceder y que tenemos que estar de acuerdo con que la empresa asume esta situación. Entonces nosotros como recursos humanos lo que tenemos que hacer es mitigar en todo el proceso que estos costos pues sean más o que se acrecente pues el tema del costo en la rotación del recurso humano. Miren, hay costos que se dan
primarios, secundarios y terciarios. Los costos de reclutamiento y selección pueden ser uno, los costos de registro y documentación, los costos de provisión, los costos de separación. Estos están sumergidos en los temas de costo de rotación como primarios. Los secundarios pues tienen que ver con las repercusiones en la producción, las repercusiones que se dan en la actitud del personal, los costos extralaborales, los costos extraoperativos, los costos terciarios pues que están inmersos en los costos de inversión adicionales, en la pérdida de los negocios. Miren, todo movimiento dentro de la empresa, o sea, un colaborador es un costo para la empresa. La buena utilización de los recursos ayuda a mitigar esos costos, ¿verdad? Esos costos porque la empresa debe dar un respaldo a esas necesidades que van surgiendo poco a poco. Entonces uno tiene que estar preparado, por eso es que nosotros hacemos el tema de la planificación como un punto importante. O sea, hay personas que trabajan dentro de recursos humanos, pero que ni siquiera han escuchado nunca hablar sobre el plan estratégico de recursos humanos. Y es que en los tiempos de antes, pues la situación era diferente porque hablábamos de el tema de recursos humanos no como algo tan importante para la empresa como tal. Ahora, recursos humanos debe participar en los temas directivos. Es más, funciona recursos humanos como un enlace en el sentido de que es una parte importante en ese proceso de colaboración con la parte pues estratégica, que es la parte pues directiva, la parte que hace ese proceso de tomar decisiones. Entonces, recursos humanos en muchas ocasiones es esa consultoría que se da dentro de la empresa. Miren, no todo lo tiene que hacer, como yo les decía, la dirección de recursos humanos, sino es que los recursos humanos se apoyan en los directores, en los gerentes de las diferentes áreas. Entonces, estos reportan esas necesidades que se dan para que entonces usted pueda trabajar como recursos humanos un plan estratégico, pero tiene que estar diseñado. Debe existir un plan estratégico. Hay colaboradores de recursos humanos que a veces no le dan ese seguimiento al plan estratégico que establece cómo vamos a hacer paso a paso todas estas funciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con el ausentismo? Miren, el ausentismo es algo que en ocasiones los colaboradores no le prestan tanta atención si usted pues no desarrolla ese manual de cumplimiento que debe existir. Miren, el ausentismo designa la falta o ausencia de los empleos en el trabajo, pero ¿qué representa un ausentismo? Representa una pérdida. Porque, ok, cada vez que una persona falta a su trabajo, debe venir otra a reemplazar esa posición y en ocasiones pues esa persona ya está desarrollando una función, tiene que dejar de hacer esa función para poder entonces estar haciendo las funciones del otro, compartir pues este trabajo. Entonces, ¿por qué se da el ausentismo? Bueno, el ausentismo se puede dar por una enfermedad comprobada y debemos estar preparados para esto. Puede darse por una enfermedad no comprobada, puede darse por razones familiares, por retardos involuntarios, faltas voluntarias por causas personales, dificultades y problemas financieros, problemas de transporte, poca motivación en el trabajo, supervisión precaria de los jefes, políticas inadecuadas de la empresa. Y aquí pues es importante que recursos humanos pues pueda manejar este tema con mucha estrategia, porque miren, cada vez que un colaborador tiene ausentismo, hay que prestar atención a esto, o sea, no puede ser repetitivo
el ausentismo. No es esa la garantía que nosotros necesitamos. Y en muchas ocasiones usted escucha, yo escucho a unos colaboradores que dicen, no, lo que pasa es que yo tengo 15 días para faltar, o sea, es mi derecho faltar 15 días y procuran faltar los 14 días y si le falta un día, bueno, vamos a hacerlo porque necesito meter los 15 días que la ley me permite faltar. Realmente eso no es el objetivo. En las empresas, pues, es lo correcto, pues, es tener, pues, el mínimo de ausencia. Obviamente, sí se dan ausencias porque existen situaciones que nosotros no podemos controlar, pero sí hay muchas empresas que, es más, hasta pagan bonificaciones por la perfecta asistencia y esto pues ayuda a bajar ese tema y estar muy pendiente de que los colaboradores no desarrollen esta situación con tanta persistencia. Miren, es tan importante que, como decía la diapositiva anterior, a veces nosotros decimos, bueno, lo que pasa es que hay poca supervisión de los jefes. Hay jefes que, bueno, no supervisan esto y cuando los colaboradores se dan cuenta de que esto puede ocurrir, lo siguen haciendo. Bueno, si nadie nos audita, nosotros podemos seguir ausentándonos y bueno, agarran esto de relajo y siguen las ausencias, las tardanzas, entonces perdemos el control porque es muy importante mantener esas medidas y Recursos Humanos es vigilante de estas situaciones. Digo, cuando usted tiene un colaborador que presenta una cantidad de ausentismo, obviamente llamarlo, conocer por qué razones él no está asistiendo a su trabajo, cómo está estructurado dentro de su contratación. Bien, el pronóstico de recursos humanos se alimenta de 4 elementos. Primero, la estructura de los cargos de la empresa, la trayectoria de la empresa, las políticas para mayor estabilidad de los empleados, las políticas de reducción de la fuerza de trabajo mediante el desgaste natural, los despidos, las promociones. Entonces, estos pronósticos que produce o alimenta, ¿verdad? El recurso humano nos ayuda también a tener como un punto de referencia para trabajar nuestro plan estratégico. ¿Cómo lo vamos a hacer, verdad? Entonces, la información valiosa para la planificación de recursos humanos está basada en la cantidad y la característica que se debe contratar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El punto más importante de la planificación de recursos humanos es que usted tenga esa necesidad o usted tenga ese recurso para hacer frente a las necesidades que en los temas de recursos humanos se vayan a dar. Por ejemplo, esa como tal le diga, bueno, nosotros necesitamos contratar tantas personas para un proyecto. De hecho, les comentaba que tenemos que estar preparados, ¿ok? No es que a los últimos días, cuando ya va a empezar el proyecto, nosotros vamos a empezar a hacer el reclutamiento, porque a veces creemos que, como hay tanta necesidad de trabajo, es tan fácil encontrar los colaboradores que uno requiere para hacer ese trabajo. No, a veces hay trabajos que son especialistas y que debemos hacer una estrategia para poder contratarlos. Hay una empresa de Panamá que estaba haciendo un proyecto en Chiriquí para un call center y me decían, bueno, nosotros estamos tratando de contratar para un proyecto que era un proyecto, pues, es un proyecto para las provincias, que eso no existía antes porque esa empresa, pues, solo labora en Panamá a través de un call center que ellos le dan, pues, lo que nosotros decimos como es como
le decimos customer service, por eso es un apoyo que se le da como una atención al cliente o como un refuerzo tecnológico, estas plataformas para compañías pues que están localizadas fuera del país, pero que se le da el soporte técnico en Panamá. Entonces, esta empresa tenía como misión contratar una cantidad de colaboradores, bueno, que fueran especialistas en el idioma inglés y que manejaran la parte tecnológica. Ellos hicieron el reclutamiento a través de varias compañías que hacen ese papel de reclutar y nos decían, bueno, participaron 240 personas y de todas esas tantas personas nada más seleccionamos 20. Y de esas 20 quedaron pues 16 personas. Miren, uno dice, bueno, nada, que eso es fácil. Vamos a hacer entrevistas, 240 personas entrevistar, medir sus capacidades, observar. O sea, eso tiene un proceso que tiene que ser valorado, ¿verdad? Y que tiene que ser planificado. O sea, no es hacerlo de un día para otro, o bueno, inventarlo, no tanto como inventarlo, sino como hacerlo improvisado. Eso debe tener un plan y probablemente esa compañía, por la situación que se está dando, hizo este plan estratégico y desarrolló un proyecto para acá, pero eso tiene una planificación. Entonces, esa cantidad y características de personal que se debe contratar es parte de la planificación, la promoción interna, los traslados que se van a hacer de forma horizontal del personal, todo eso es una parte muy importante dentro de la información valiosa que tiene la planificación de recursos humanos. Bien, cuando nosotros hacemos un reclutamiento, que es lo importante, o la selección de la planificación de recursos humanos, debemos contestar estas preguntas. ¿Qué se está buscando? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a traer? ¿Y cómo lo vamos a elegir? ¿Verdad? Entonces, ¿qué se está buscando? Hacemos un análisis del trabajo, una descripción del cargo, preparamos una especificación de requisitos para el cargo. Bien, a veces nosotros pues no vamos a ser especialistas en todas las áreas, por lo tanto, no somos nosotros como recursos humanos los que preparamos los requisitos y la especificación del cargo. Recuerden que eso viene de la dirección que va a hacer la contratación. Nosotros lo que hacemos es que con la información que nos permiten los jefes, los directivos o los supervisores o los que requieren la contratación, con esa información nosotros vamos a preparar los requisitos para el cargo, como lo hemos visto en otras clases, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros debemos hacer el nombre del cargo, el suministro de al menos el cargo, quien le reporta, la definición de los objetivos generales que tendrá dentro de la organización, las principales tareas, las obligaciones a desarrollar de cargo, vamos a ver los establecimientos y la utilización de equipos especiales que se empleen para desarrollar el cargo, la dimensión del cargo, ¿verdad? Lo que está establecido para la cantidad de recursos humanos, materiales y recursos financieros de responsabilidad de ese cargo. Entonces, vemos que es importante la descripción del cargo porque es un proceso que se necesita para conocer en todas las fases de la gestión del talento humano, aunque es muy similar al análisis del cargo, este es más específico y posee mayor información que será vital, de vital importancia para las organizaciones. Ya. Siempre debemos tener una descripción del cargo y esto lo vamos a ver en el manual. O sea, ustedes van a ir preparándose a través de la descripción del cargo. No es contratar un personal porque sí, o sea, debemos saber qué es lo que contratar, cómo lo vamos a contratar, las especificaciones. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué resulta que en una posición específica, por decirles algo, vamos a contratar una recepcionista? Ok, ¿por qué esa recepcionista
tiene una cualidad y el diseño del cargo dice, bueno, debe ser una joven de 35 años, o sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar al hacer la contratación. Obviamente que si usted contrata a una recepcionista que pues una persona que tenga varias maestrías, que sea ingeniera civil, bueno, digamos que, bueno, no tiene trabajo y va a aceptar ese cargo. Usted sabe que es una persona que rápidamente, pues, su objetivo no es mantenerse como recepcionista. Obviamente que si usted contrata a una persona joven que no tenga, pues, tantos estudios, ella va a hacer una vida profesional un poquito más lenta o va a estar más tiempo con nosotros en la empresa, toda vez pues que ella va a desarrollar una vida profesional o bueno, o va a desarrollar pues paso a paso ese procedimiento que nosotros vamos a ir construyendo dentro del proceso de su paso por la empresa. Entonces, pues usted sabe que ella va a adquirir experiencia, usted le va a enseñar, todavía pues tiene que terminar sus estudios y todas esas cosas pues son importantes analizarlas al momento de hacer acciones, identificar el cargo, pues a quién le va a reportar, el propósito general del cargo, las finalidades, la naturaleza, el alcance y las dimensiones que tiene. Bien. Especificaciones de los requisitos para el cargo. Bueno, las especificaciones de los requisitos para el cargo tienen que ver con la base de los avisos que son publicados en el proceso de reclutamiento. Establecer criterios de selección para definir candidatos, cómo merecen ser evaluados, las fuentes de información necesarias para transmitir los candidatos en las entrevistas y las ofertas de trabajo. Muy bien. Estas especificaciones están contempladas en conocimiento, capacidades, calificaciones, entrenamientos que se dan, en la experiencia que tiene ese colaborador, en los atributos personales, los límites de edad, las posibilidades de promoción, el potencial, las condiciones del cargo, los términos y condiciones del empleo y establecer lo que es deseable o esencial. Miren, muy importante en ese tipo de descripción del cargo colocar, pues, qué conocimiento debe tener, cuál es la capacidad, cuáles son las calificaciones que puede tener, el entrenamiento que necesitamos, la experiencia, porque a veces necesitamos que este personal tenga una experiencia previa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos desarrollar proyectos con personas, pues, que estén calificadas o en ocasiones la experiencia es importante, en otras ocasiones no, porque depende de la posición del cargo. De hecho, imagínense en esa empresa que les comentaba de call center, ellos dicen, bueno, no importa que no tenga experiencia en otras ocasiones en call center, aquí nosotros le vamos a enseñar y no es importante. ¿Qué es importante? El conocimiento. ¿Qué es importante? Que tenga las capacidades que requerimos, las capacidades tecnológicas. Límite de edad, no es importante la edad, puede tener 50, 60 años y puede hacer el trabajo tal cual como lo hace uno de 30. Entonces, son diferentes situaciones que se dan. Obviamente, por ejemplo, si usted va a contratar a una persona en una bodega, usted puede contratar 60 años o de 50 y tantos años que no tenga pues esa fortaleza o que tenga un tipo de enfermedad o que tenga una discapacidad. Ok, hay que tomar en cuenta qué es lo que nosotros necesitamos para qué puestos, porque en esa posición usted tiene que contratar gente joven, ¿verdad? Que va a trabajar con peso, que probablemente va a estar de pie muchas horas, que no es lo mismo que si usted contrata una persona que va a estar sentada en una oficina haciendo otro tipo de trabajo. Entonces, es muy importante, no es el tema de la edad, es el tema de cuáles son las condiciones que requerimos. Entonces, por eso es que en ocasiones colocamos el límite de edad, porque dependiendo de los procesos que van a desarrollar a sí mismos, pues debe ser el comportamiento que se da para conocer lo deseable o lo esencial que necesitamos. Entonces, el reclutamiento nos dice dónde encontrar lo que se busca, ¿verdad? O sea, dónde nosotros podemos encontrar lo que buscamos. Hay fuentes internas
como hay fuentes externas. Las fuentes internas son las que encontramos dentro de la empresa, que es lo que nosotros decíamos como promociones o contractuales que se dan dentro de la organización. ¿Por qué son buenas? Bueno, ahorran tiempo y dinero. Adicionalmente, los candidatos ya están adaptados a la organización, pero no siempre es posible lograr conseguir a la persona idónea. A veces no es porque le corresponde, es porque tiene tanto tiempo de estar ahí. Puede ser que esa persona tiene tanto tiempo de estar ahí y sí, está bien. Puede ser que consideramos que, bueno, porque tiene 10 años de estar aquí, le corresponde, pero realmente tiene las habilidades para poder ocupar esa posición. Tiene esa persona esa habilidad para manejo de situaciones difíciles, ¿verdad? Todas esas cosas nosotros las tenemos que analizar al momento de tomar una decisión para la contratación, aunque sea interna. O sea, no podemos contratar por contratar. Hay que analizar ese periodo, el proceso, la línea. Entonces, las fuentes externas, ¿qué es lo que encontramos afuera? Provee un sinnúmero de candidatos para ocupar el cargo, pero es más costoso porque obviamente tenemos que pagar un precio para hacer esa contratación. A veces pues pagamos compañías que se dedican al reclutamiento o simplemente el hecho del proceso de reclutamiento significa un gasto y que es costoso para la empresa. Miren, las fuentes externas están... las podemos encontrar en ex empleados, bueno, que han pasado por la empresa, pero que podemos volver a recontratar en aviso, en agencias de empleo, consultores de empleo, universidades, institutos, redes sociales. Eso cuesta. O sea, todo tiene un costo. No crean que usted va a hacer una contratación a través de una empresa de contratación y eso pues va a suceder y usted no va a pagar por ese servicio. Obviamente que todo eso pues tiene un costo. ¿Qué tener en cuenta al momento de contratar una consultora? Miren, los consultores deben ser familiares o de renombre, de trayectoria en el proceso. Deben tener la disponibilidad y las competencias del consultor. Deben establecer claramente lo requerido por la empresa, ser puntual en cuanto al cobro de los servicios del consultor, cuánto y los recursos que debe estar dispuesto a invertir en el proceso. Y todo eso está estructurado dentro de la planificación que usted hace de recursos humanos. Si usted sabe que usted tiene que contratar una compañía y digamos que usted no ha colocado eso dentro del presupuesto, entonces, ¿cómo usted le va a decir a su jefe o al director o al dueño, mira, nosotros tenemos que hacer contrataciones que van a costar tanto? O sea, ¿cómo si usted sabía que tenía un proyecto y no lo habían colocado dentro del presupuesto? Todas esas cosas son, por eso importante es planificarlas. Hay que planificar todo lo que se hace dentro de la empresa. Aprovechar la experiencia y el conocimiento del consultor nos va a ayudar a ampliar y perfeccionar las descripciones de cargo, específicos de trabajo, no dejarse influenciar en aumentar el sueldo de los candidatos porque debemos tener equidad, establecimiento de reglas por escrito, que se confíe en un consultor y dejarlo actuar en el límite de lo razonable. Cómo atraer pues a lo que uno necesita, lo puede atraer a través del dinero o con el sentido de la pertinencia, que es muy importante porque crear ese renombre de la empresa crea ese deseo de poder trabajar en la empresa. Miren, hay empresas que los jóvenes buscan para trabajar porque tienen un renombre, porque se han ganado esa reputación, que los mismos colaboradores quieren pertenecer a la empresa y se sienten parte de la compañía. Y ese es uno de los atributos que busca la empresa a través de ese trato que hace Recursos Humanos con sus colaboradores. Muy bien, pueden haber pasos para elegir como filtración, entrevistas, pruebas, obtención de referencias, que son muy importantes.
algunas de las recomendaciones que podemos analizar al hacer la selección o contratación, podemos definir si este candidato tiene los criterios mínimos establecidos, hasta qué punto de la trayectoria educativa y laboral del aspirante indican algún logro de ventaja para la empresa. Si existen indicios de inestabilidad o vicios ocultos que despierten sospecha, o si el aspirante está desempleado, cuánto tiempo hace que lo está y qué sucedió en sus últimos empleos. Todos estos temas, ¿verdad?, nos permiten a nosotros ampliar un poco el tema de cómo hacer estas contrataciones. Nosotros en recursos humanos, y cuando hacemos pues la planificación, realmente lo que buscamos es lograr que las empresas tengan esos recursos que requerimos en un momento dado para hacer frente a esas situaciones que requieren las contrataciones inmediatas. Entonces, bueno, con esto vamos a terminar por hoy. De verdad que el tema de la planificación es tan importante para una empresa, tan importante para un departamento de recursos humanos, porque es la hoja de ruta, cómo vamos a actuar, cómo vamos a desarrollar. Ustedes ven que dentro de la parte de la administración se encuentra como primer punto planificar. Planificar, usted planifica todo desde que llega a su trabajo, la hora, el tiempo. Bueno, imagínense si usted califica o planifica, perdón, todo lo que usted hace en la casa, en su trabajo, qué tan importante puede ser la planificación para el tema de recursos humanos. Entonces, si vamos a hablar de planificación, ya ustedes saben que lo primero es que deben estar alineados con la planificación estratégica de la empresa y de ahí ir desarrollando el plan estratégico anual. Y no solamente preparar el plan estratégico, sino darle seguimiento. ¿Ok? No es tener el plan estratégico porque, bueno, se ve bonito allí en la hoja de Excel. No, es darle seguimiento. O sea, si se están haciendo las contrataciones en el mes que usted había planificado, porque no se dieron, porque hay movimientos, si hay movimientos en los planes estratégicos por temas internos o externos de la empresa, desarrollar y agachar el lápiz y escribir el porqué de cada situación que se va dando paso a paso. Entonces, en ese sentido, hemos abordado pues en esta clase el tema de la planificación de recursos humanos. Entonces, pues los espero la próxima semana con todo pues los proyectos que ustedes tienen para desarrollar, que ya pues hemos estado asignando para sus grupos de sustentaciones. Entonces, gracias por asistir y nos vemos entonces el próximo domingo a la misma hora. Hasta luego. Gracias.